Muy buenas tardes a todos los que nos siguen por Facebook y están con nosotros en la plataforma Zoom de la Sociedad Geográfica de Lima. Desde hace 37 años, la Sociedad Geográfica de Lima, fundada en 1888 por el presidente Andrés Avelino Cáceres, organiza este ciclo de capacitación y actualización de conocimientos. Para nosotros es una gran responsabilidad tener entre los oyentes a maestros, profesionales, técnicos y ciudadanos de todo el territorio peruano. El núcleo de la temática para este año ha sido denominada Frontera, Territorio de Desarrollo e Integración, para lo cual en la sesión del día de hoy nos va a acompañar el doctor Luis Oliveros y el ingeniero Santos Iqueda. A continuación, voy a dejar al magíster Javier Locio para dar las palabras de bienvenida. Gracias, Betsabe. Buenas tardes con todos. Entonces, estamos en una nueva sesión de los martes geográficos dedicados a la temática de frontera. En las sesiones pasadas pudimos hablar, dialogar sobre los diferentes conceptos alrededor de la temática de frontera. Entonces, hemos cumplido una etapa bastante importante para que todos podamos manejar los diferentes conceptos de manera más o menos similar. Y en esta nueva fase, o esta nueva etapa de las sesiones, de las charlas, vamos a empezar a ver cada una de las diferentes, los diferentes espacios fronterizos que existen en el país con los países vecinos, que tienen diferentes características, diferentes dinámicas, y justamente de eso se trata, de poder compartir, dialogar con ustedes las diferentes situaciones que se dan a lo largo de las fronteras peruanas. Y vamos a empezar por la frontera del Perú con Bolivia. En de manera muy general, podemos decir que esta frontera tiene como dos grandes sectores, ¿no? El andino y el amazónico, ¿no? El andino está principalmente Puno y parte de Tacna, una pequeña parte de Tacna, y el amazónico, donde está principalmente Madre de Dios, pero también una parte importante de Puno está dentro del espacio amazónico de la frontera con Bolivia, ¿no? Entonces hay dos grandes espacios, de manera muy general, cada uno con diferentes dinámicas, con diferentes situaciones, y justamente vamos a abordarlo de esa manera. En primer lugar tenemos a Luis Oliveros, que ya ha estado con nosotros en varias sesiones, que nos va a hablar de las dinámicas y la situación, de las características y las dinámicas en el espacio andino, y a continuación está con nosotros Santos Iqueda, que también nos va a referir. Santos Siqueira además es un poblador de la frontera, ¿no? Toda su vida y su trayectoria lo ha hecho justamente en Madre de Dios, en el espacio amazónico de la frontera con Bolivia y con Brasil. Y entonces nos va a contar, nos va a referir cómo son las dinámicas y cómo es este espacio fronterizo amazónico con la frontera con Bolivia, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todos, muchas gracias, Betsabe, y los dejamos con nuestros importantes expositores. Gracias. Agradecemos al magíster Javier Locio por las palabras de bienvenida y a continuación nos acompaña el doctor Luis Oliveros. Es geógrafo, magíster en ordenamiento territorial y desarrollo regional y doctor en geografía por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Toulouse de Francia. Sus áreas de especialización y de trabajo son ordenamiento territorial, desarrollo regional, medio ambiente, transporte internacional e integración física, geopolítica global y sudamericana, desarrollo e integración fronteriza. Actualmente es asesor especializado en desarrollo e integración fronteriza con enfoque geoeconómico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ha dictado conferencias sobre temas de su especialidad en distintos países y eventos. Asimismo, es autor del blog Dinámicas Territoriales en el Perú Contemporáneo.
Reciba un cordial saludo, doctor Luis Oliveros. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Usted tiene la palabra. Muchas gracias, estimada Elizabeth. Es muy grato reencontrarme otra vez con otros oyentes de este programa de capacitación de la Sociedad Geográfica de Lima. Y en esta oportunidad nos toca hablar sobre los temas de desarrollo y de integración fronteriza en la frontera peruana con Bolivia, ¿no? Vamos a colocar entonces nuestras láminas, que no son muchas por si acaso. Eh, ajá, tuve un problema, no salen las láminas. Vamos a intentar otra vez. Perfecto, ya podemos visualizar. Sí, pero creo que no las podemos a escala de toda la pantalla, ¿no? Sino limitadamente. A ver. ¿Están viendo algo o no? No, no se logra ver. Está la pantalla negra. Sí. Bueno, acá, Bueno, ahí sí, sí se puede ver. ya, creo que sí. Ok, ahora sí, No la pantalla completa. ahora Entonces, sí. nuestro tema, sí, es desarrollo e integración fronteriza Perú-Bolivia, ¿no? La frontera peruano-boliviana es una frontera muy activa. Tenemos una relación ancestral, ¿no es cierto? Antes de la conquista española, pues éramos parte realmente del imperio incaico, ¿no? Inclusive la parte andina de Bolivia era llamada el Collasuyo, una de las grandes regiones eh, del imperio incaico. Pero si vamos a hablar del altiplano, entonces estamos acá mostrando, no sé por qué sale esta mini lámina acá, ¿no? Voy a tratar de moverla, no, no se puede. Bueno, esto es un poco como los límites del altiplano, ¿sí? Que comprende en el Perú un territorio menor. ¿Están viendo la flechita del cursor mío? Sí, sí se ve. ¿No es cierto? Entonces, miren ustedes la extensión del altiplano peruano frente a la extensión del altiplano boliviano. Evidentemente, Bolivia tiene la mayor parte, ¿no? Eh, Aprovechando que tenemos esta lámina en la cual están señalados los principales, tanto el lago Titicaca al norte, como el lago Popó y los salares de Coipasa y de Uyuni. Entonces, ¿qué nos está demostrando este mapa? En realidad, lo que está pasando es que hay una gradiente árida que viene de la costa peruana, la aridez se va pronunciando y va ingresando a la parte andina propiamente, y este sector que está entre dos cordilleras, que es la cordillera oriental, como la llamamos en Perú, y la cordillera occidental, eh, entonces, en general es árida, ¿no? Y esa aridez se va prolongando conforme avanzamos de norte a sur. Desde el lago Titicaca, por ejemplo, encontramos un lago menor que ya no hace muchos años atrás se secó, pero ha recuperado un poco su volumen de agua, ¿no? Los bolivianos estaban muy preocupados porque sencillamente se estaban quedando sin el lago. Sin embargo, ya históricamente ya tenemos esto que han sido lagos, el salar de Coipasa y el salar de Uyuni, ¿no? Es un enorme ex lago que ahora está cubierto por sales, ¿no? Y es una enorme llanura, ¿no? Que se pierde en el horizonte. Y es un atractivo también turístico, pero por otro lado es el reflejo de la aridez extrema en un clima de altitud muy seco, ¿no es cierto?, que está determinando esas condiciones. Eh,
Entonces, ese es el límite del altiplano. Ahora, formalmente, para efectos del trabajo entre los dos países, tenemos que, en el marco de la institucionalidad binacional que se ha establecido, tenemos a todas las provincias de Puno haciendo parte del Comité de Frontera Altiplánico, salvo la provincia de Sandia y salvo la provincia de Carabaya, ¿no? Que hacen parte más bien del Comité de Frontera Amazónico, del cual va a hablar nuestro querido amigo Santos Siqueda. Entonces, este es el mapa de Perú, ¿no es cierto? Tenemos unos ejes de comunicación relativamente eficientes, que son básicamente la carretera panamericana en su variante andina, y que pasa, llega de Arequipa, llega a Juliaca, de Juliaca a Puno, y de Puno a la frontera de Desaguadero, ¿no? Recorriendo exactamente 150 kilómetros, ¿no? En Desaguadero nos encontramos con dos poblaciones que se llaman Desaguadero, una peruana y una boliviana, ¿no? Inclusive los alcaldes han convenido en llamar la ciudad binacional de Desaguadero, porque hay evidentemente una relación muy dinámica, independientemente de lo que los gobiernos acuerden en materia de cooperación de integración, la población ahí es muy activa en términos del tipo de relación, ¿no? Ya les explicamos en la primera presentación, en el concepto de frontera, ¿no? El tema de la cotidianidad. Ahí las diferencias de tipo cambiario, los subsidios a ciertos tipos de productos, etcétera, estimulan una serie de intercambios que son muy dinámicos y que algunos pueden tipificarse evidentemente como contrabando, ¿no es cierto? Esa es la verdad. Por el lado norte tenemos un sector altiplánico menos activo. El Perú tiene esto, carretera que viene de Juliaca, llega a Huancané, y el último poblado peruano aquí es un poblado que se llama Tilali, ¿no? Aquí hay un enorme farallón, una especie de peñón de Gibraltar que hace el límite entre nuestros dos países. Y del otro lado, desde el lado boliviano, tenemos a la población de Puerto Acosta. Y después vienen Coraimes, etcétera, otras poblaciones que también permiten llegar a lo que es el núcleo principal del poblamiento en el altiplano boliviano, que está más o menos donde está nuestro cursor en este momento, ¿no? Que es la ciudad de La Paz, que se encuentra a 120 kilómetros de Desaguadero. Pero no solo la ciudad de La Paz, sino también la extensión, digamos, suburbana, porque La Paz está en un sector que es una hollada, ¿no? Un tremendo hueco, por decirlo así, en el cual la ciudad ha desarrollado y no tiene más áreas de expansión. Entonces ha crecido hacia arriba, ¿no? En la parte más alta, sobre los 4.000 metros, en el alto. Y el alto ahora aparentemente tiene más población que la propia ciudad de La Paz, ¿no? Tiene una universidad, tiene su hospital, tiene, o sea, los bolivianos la consideran otra ciudad, pero sin embargo es un continuo urbano entre el Alto a 4.000, digamos, 50 metros, y La Paz, cuyo centro, el centro de la ciudad de La Paz está a 3.600 metros, pero va pendiente abajo hasta los 3.200 metros, ¿no? Entonces, ese es el altiplano en el sector peruano, relativamente limitado, ¿no? Y poblado básicamente por la etnia aymara, ¿no? Sobre todo desde la ciudad de Puno hacia el sur, el altiplano es netamente aymara. Por ejemplo, cuando uno va de Puno a Desaguadero con dirección a Bolivia, llega al pueblo de Ilave, que está aquí, y la entrada al pueblo tiene un arco que dice bienvenido a la capital aymara, ¿no? A diferencia, las provincias del norte más bien son básicamente quechuas, ¿no? Entonces, esa es, digamos, una diferencia importante. No todo Puno es aymara, pero entonces el Puno, el departamento de Puno o la región Puno, desde la ciudad de Puno hacia el sur, es básica y fundamentalmente aymara. Y por otro lado, aquí
No hemos puesto el mapa del departamento de La Paz porque Bolivia es un país tan grande, sin embargo está dividido en solamente 9 departamentos, ¿no? Uno de ellos es La Paz, que tiene 132.000 kilómetros cuadrados de superficie. Entonces estamos realmente hablando de un espacio bastante grande, ¿no? Pero, entonces, y que va hasta el sector amazónico, inclusive. Por ejemplo, aquí está el Parque Nacional del Madrid, que es un parque, digamos, de mucha importancia y prestigio a nivel mundial, porque tiene una enorme biodiversidad, ¿no? Entonces, La Paz se encuentra en este punto y sigue más hacia el sur, hasta cerca del departamento. Digamos que La Paz es todo esto, ¿no? 132.000 kilómetros cuadrados. Y a su vez es un centro pues, de conexiones, de comunicaciones, y sobre todo a partir de Oruro y de un pueblo que se llama Patacamaya, que está muy cerca de Oruro, baja la carretera hacia Cochabamba y hacia Santa Cruz de la Sierra. Y luego hay un ferrocarril de trocha angosta que nos lleva hasta Puerto Suárez y a través de la ciudad de Corumbá, allá en Brasil, nos comunica con el Brasil, ¿no? Hay otra línea férrea que funciona desde Viacha, que es la parte alta también de La Paz, y que nos comunica con la Quiaca, ¿no? Aunque esa está en sus tramos principales, está digamos, inoperativa. Tenemos la carretera que nos lleva al puerto de Arica, y que es desde Patacamaya justamente entra por este punto de frontera que estamos quemados y lleva al puerto de Arica. Y además tenemos de La Paz a Desaguadero y de Desaguadero hacia el puerto de Hilo, ¿no? Y otra opción de conexión es llegar a Desaguadero, ir hasta Juliaca, acá, y de Juliaca cruzar Arequipa y llegar a Puerto Matarani. Esto siempre pensando en la obsesión boliviana sobre tener salidas de interés y de importancia para su conexión con el resto del mundo a través de puertos del sur peruano y del norte chileno, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, bueno, pues algo de la historia común, ¿no? Ya hemos señalado que estas regiones han estado pobladas primero por los Tiahuanacu, luego por los Lupaca, una cultura que floreció entre los años 1200 a 1450 aproximadamente, y una ciudad que según John Murray, un antropólogo americano, en realidad de origen ucraniano, que se cambió de nombre y se puso John Murray, ¿sí? Eh, Él hizo un estudio muy interesante publicado por el Instituto de Estudios Peruanos relativo al control vertical de pisos ecológicos que, digamos, manejaban las culturas prehispánicas, ¿no? Y que se complementaban en términos de productos, sobre todo, ¿no? Por ejemplo, en el altiplano no se puede producir, pues, ajís, por ejemplo, ¿no? O productos o muchas hortalizas, por decir zanahoria, ¿no? Etcétera. En cambio, sí es el emporio de la papa, ¿no? La papa es peruana, pero también boliviana. La papa originalmente, que la presentamos como fruto peruano, nace y se va pues, haciendo o trascendiendo espacios en el Perú y Bolivia prehispánica, ¿no? Gradualmente, eh, a partir del altiplano peruano-boliviano, ¿no? Entonces, el altiplano ha sido el espacio central de la relación entre los dos países, ¿no? En 1559 España crea la audiencia de Charcas. Muy poco después se descubre la mina de Potosí, el Cerro Rico de Potosí, en lo que era entonces el Alto Perú. Y, por ejemplo, la mita, que eran los impuestos que pagaban los campesinos, los que no tenían bienes en las ciudades o haciendas, ¿no? Pagaban el impuesto a la mita con su trabajo en las minas, ¿no? Entonces había un movimiento migratorio importante, ¿no? De los hombres, sobre todo jóvenes, que desde las zonas del Cusco, del interior de Puno, iban a Potosí a trabajar en las minas. Viene la independencia y ambos países en el año 1836 deciden pues, establecer la Confederación Perú-Boliviana, ¿no? Bajo liderazgo del general o del mariscal finalmente Santa Cruz,
que solamente dura 3 años. Fue derrotada en parte, bueno, en parte, digamos, por un ejército en parte peruano y en parte chileno. Porque a Chile le convenía y muchos peruanos, incluyendo personajes tan importantes de nuestra historia como Ramón Castilla, por ejemplo, no convenían con el hecho de que se hubiera una confederación peruano-boliviana. Entonces, esta confederación es derrotada en la batalla de Yungay finalmente, ¿no? Y entonces vuelven los estados tal como surgieron, el Perú en 1821 con la proclamación de la independencia y Bolivia en 1825, ¿no? Bajo la égida de Simón Bolívar y su lugarteniente, el mariscal Sucre. Bueno, todos conocemos luego cómo Perú y Bolivia, a través de un tratado secreto de 1863, y en función de situaciones conflictivas que mantenía Bolivia con Chile, cuyos empresarios empezaban a explotar el salitre, ¿no? En unas regiones que pertenecían a Bolivia, se inicia la guerra del Pacífico, bueno, y los resultados no vale la pena destacarlos porque todos sabemos perfectamente cómo terminó. Pero en realidad, a partir de esos momentos, o ya antes, el sur peruano y Bolivia mantenían una relación muy, muy estrecha, ¿no? Era el puerto de Arica, en ese tiempo peruano, antes de la Guerra del Pacífico, era el punto de salida, pero como hasta ahora, ¿no? De la producción y de las exportaciones e importaciones de Bolivia, ¿no? Que subían por hacia Tacna y de ahí tomaban la ruta hacia el altiplano, ¿no? Ahora el altiplano, como estamos hablando de desarrollo e integración fronteriza del altiplano, el altiplano es una cuenca sedimentaria intramontañosa, ¿no? Con una topografía de tipo de peña y llanura, es casi una planicie. Uno anda en el altiplano y, bueno, no se puede explicar cómo eso pueden ser cientos de kilómetros de un territorio casi, casi plano, ¿no? Sin pendiente. Por ejemplo, el manejo de las alcantarillas en la ciudad de Juliaca es bien complicado porque las aguas no fluyen, porque estamos en un terreno casi totalmente horizontal, ¿no? Entonces, la solución es compleja y necesita recursos y tecnología para poder funcionar. Eh, y ese altiplano se ubica entre los dos ramales que delimitan la cordillera del sector fronterizo andino, ¿no? Eh, que se ubica a una altitud aproximada de 3.800 metros en promedio, ¿no? Por ejemplo, la parte final del altiplano hacia el sur, el lago Popo, está a 3.600 y tantos metros, ¿no? Mientras que el lago Titicaca está a 3.810 metros, ¿no? Ahora, el lago Titicaca, no se dice acá en la lámina, pero el lago Titicaca tiene un espejo de agua de 8.300 kilómetros. Y ustedes deben saber, y si no lo saben, acá lo explicamos, eso genera una, ¿cómo puede decirse? Un clima mucho más benigno. ¿Por qué razón? Porque la superficie terrestre de la Tierra en sí, cuando sale el sol, absorbe el calor de manera más rápida. Pero cuando el sol se oculta, esa temperatura también se pierde muy rápidamente. En cambio, las aguas de un espejo del tamaño del lago Titicaca o un mar, si que fuera el caso, pierde la temperatura, absorbe más lentamente la temperatura durante las horas de sol, pero luego cuando el sol se oculta, pierde esa temperatura de manera más lenta, ¿no? Generando, en líneas generales, valga la redundancia, condiciones de vida mucho más benignas que un sector alejado del lago, ¿no? En donde no solo ya el efecto ese de la relación tierra-agua ya no funciona, sino que además empieza la mayor altitud, ¿no? Por ejemplo, en el interior del altiplano peruano, en la zona, por decir algo, de Mazo Cruz, ahí está, como que se dirige de Desaguadero a Hilo, estamos a casi 4.500 metros. Entonces, en la parte de las orillas de clima relativamente benigno, se puede producir desde el punto de vista agrícola una serie de productos, ¿no? Inclusive en las islas del lago,
se siembra maíz, ¿no? Y el maíz es un cereal que en realidad normalmente ya no da más allá de los 3.500 metros, ¿no? El clima, los contrastes térmicos entre el día y la noche y en las estaciones del año no permiten mayormente el desarrollo del... Pero hay algunos sitios abrigados en donde inclusive se siembran hortalizas en el altiplano. Pero el mayor, digamos, uh, las mayores posibilidades de la altiplano está en términos de los pastos que pueden servir para sostener una ganadería productiva, ¿no? Siempre y cuando esos pastos sean mejorados, ¿no? Porque realmente si un ganado se va a alimentar solamente de dicho, va a ser un ganado pues flaco, ¿no es cierto? Por eso que se ha desarrollado hace algunos años, me parece que hace unos 10 o 12 años atrás, la irrigación de lagunillas, ¿no? Hay una represa ahí sobre la naciente del río Cuata, donde hay un embalse que contiene 500 millones de metros cúbicos y eso permite, evidentemente, entonces, bajo un sistema de canales de riego, irrigar el altiplano semiárido y, por ejemplo, sembrar básicamente pastos de mejor calidad que sostienen una ganadería también de más alta productividad, ¿no? Ese es tal vez el proyecto de desarrollo más importante que tiene uno, ¿no? Bueno, el lago Titicaca cuenta, bueno, o el altiplano en general cuenta con un sistema hídrico que lo tipifica como una cuenca endorreica o cerrada, ¿no? Ese sistema involucra al lago Titicaca, al río Desaguadero, que se evacúa los excedentes del agua hacia el sur, ¿no? Hasta llegar al lago Popó en el lago boliviano y hasta el salar de Coipasa, ¿no? Ya dijimos que tiene una mucha mayor extensión en territorio boliviano y que bordeando este país se aproxima a la frontera con Argentina. Eh, es importante entonces en un sector que está cerrado por dos cordilleras hacia el oriente, por lo que los bolivianos llaman la cordillera real, que al ingresar al Perú se llama la cordillera de Carabaya, ¿no es cierto? Y por occidente la cordillera occidental. Entonces, eso determina y la conducta de las masas de aire y la dinámica también del niño, según se ha comprobado en los últimos años, hace que en algunos años llueve a mares, a cántaros, como se dice, en el altiplano y otros años son de sequía. Entonces ha sido muy importante regular el espejo de agua del lago Titicaca de manera de que no crezca mucho, porque si no va a inundar enormes extensiones en las orillas, ¿no? Y va a sencillamente afectar a todos los sembríos. O por otro lado, que tampoco descienda mucho, porque sencillamente pues va a escasear el agua. Ya no en el lago, que sí va a disminuir, a veces hasta más de 1 metro, ¿no? 1,10 m de diferencia entre el espejo del agua en épocas, digamos, de abundancia de lluvia y en épocas de sequía, ¿no? Entonces, para ese efecto, Perú y Bolivia, a partir de un acuerdo que firmaron en los años 50 sobre un régimen de condominio del lago Titicaca, han construido una compuerta justamente a la naciente del desaguadero, de manera que cuando se trata de un año de abundancia de agua, pues la compuerta se levanta y hay que dragar una buena extensión, más o menos 70 kilómetros del río Desaguadero, para que el agua en exceso pueda seguir fluyendo, ir hacia la parte baja y terminar en el lago Popó, ¿no? A la inversa, cuando estamos en año de sequía, pues sencillamente las compuertas están cerradas e impiden que el agua salga del lago Titicaca, ¿no? Pero a decir verdad, el agua que ingresa al lago, en más del 90% es un agua proveniente del territorio peruano, ¿no? A través de ríos como, por decir, el río Ilave, que pasa por la población de Ilave, el río Coata, que es el río de Juliaca, ¿no? El río Huancané, pasa por Huancané, por supuesto, ¿no?
Entonces, ese es el principal aporte de agua que recibe el lago, ¿no? Y por otro lado, el río Desaguadero, solamente en una extensión de 15 o un poquito más de kilómetros, una de sus riberas, la ribera derecha, en el sentido del flujo del agua, es ribera peruana, y la otra es boliviana. Pero aguas abajo, ambas riberas ya están en el territorio boliviano. Entonces, y el Perú no hace absolutamente uso de las aguas del río Desaguadero. Toda esa agua en realidad es en beneficio de Bolivia, ¿no? Que la usa de una manera, bueno, lo hemos podido observar, totalmente irresponsable, ¿no? Eh, por ejemplo, gente que tiene, obviamente, un capital, en los años de abundancia de agua, pues ponen motobombas y mangueras y irrigan algunos sectores amplios en el altiplano, ya en territorio boliviano, y siembran pues cebada, avena, papa, etcétera, 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 ¿no? Utilizando esa agua y no dejando que haya un flujo de reserva importante que llegue hasta el final del sistema, que es el lago Popó. Por eso, como digo, hace algunos años el lago Popó llegó a secarse, ¿no? Por no tener alimentación de agua que básicamente proviene del río Desaguadero. Entonces es un sector fronterizo complicado desde el punto de vista natural, ¿no? Es único, original, pero a la vez difícil. Sobre los 3.800 metros, a los cuales, por ejemplo, se encuentra el lago Titicaca, ya es bastante difícil producir desde el punto de vista agrícola, ¿no? En términos de ganadería, sí, todavía hay ganadería de vacuno, ganadería de bovinos, y en la medida en que la irrigación de lagunillas aporta a un volumen de agua importante, y que además permite el riego de unas 30.000 hectáreas, eh, pues sembrando alfalfa y pastos mejorados, se puede sostener una ganadería, digamos, de mayor valor que la que permitiría dejarlo todo de manera tal como la naturaleza lo establecido, ¿no? Una cosa importante también que hay que señalar es el problema de la contaminación que recibe el lago Titicaca. Por un lado, por la minería que se desarrolla principalmente en el sector norte, en los sectores del río Huancané, pero también en el río Suches, río que en buena parte baja de la cordillera de Carabaya o la cordillera real, como los bolivianos, y hace el límite entre Perú y Bolivia, ¿no? Pero zona en la cual tanto mineros informal, peruanos y bolivianos extraen oro, ¿no? De las arenas de este río, ¿no? Y inclusive modifican el cauce, etcétera, y generan una enorme contaminación porque tratan con mercurio esas arenas para recuperar el oro, ¿no? Y todos esos desechos terminan en el lago Titicaca. Eso por el lado de la minería, pero por otro lado también las ciudades que van creciendo, las que están en las orillas del lago Titicaca, ¿no? Tanto Juliaca como Puno, ¿no? Que los desechos urbanos, las aguas hervidas, por ejemplo, no son tratadas y crearon en algún momento en la bahía de Puno un enorme grado de contaminación, un proceso prácticamente se llama técnicamente de eutroficación, por el cual las aguas están muertas. Ese exceso de vida, que significa tener el agua llena de elementos orgánicos, ¿no? Ya sabe usted lo desagüe, qué cosas llevan, pues se consume todo el oxígeno y esa agua es agua muerta, ¿no? Ya no tiene peces, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el caso de Puno se ha trabajado últimos años en la limpieza, ¿no? De la lenteja de agua y en el tratamiento de las aguas para, pues, reducir los grados de contaminación en la bahía de Puno. Del lago boliviano, la contaminación se da en otra bahía, del lago menor, porque realmente no se expliqué, pero el lago Titicaca tiene el lago mayor o lago de Chucuito, y luego a través del estrecho de Tiquina sigue en el lago menor o lago de Huiñamarca. En el lago de Huiñamarca, entonces hay una bahía que se llama Coana, Cohana, en donde
desagua un río que viene precisamente desde la zona del Alto, que es una ciudad, como ya les dije, que es la continuación de la ciudad de La Paz en el sector más alto, ¿sí? Y con abundancia de talleres, de metalmecánica, de pinturas, etcétera, y el consumo urbano, y todo eso termina a través del río del Alto en la bahía de Coana, generando también una enorme contaminación en ese sector. Entonces, con esto le pinto un panorama, bueno, físico, natural y de alguna manera también humano de lo que es el altiplano, ¿no? Ahora, ¿qué cosa tenemos Bolivia y Perú como mecanismos bilaterales de cooperación y de integración fronteriza, ¿no? Lo principal en realidad es la Autoridad Binacional del Lago Titicaca, que es una institución creada por ambos países a partir de los acuerdos de los años 50, que en la década de 1980 recién las cancillerías se acordaron que habían firmado estos acuerdos y recién fueron ratificados por los congresos de los países, de manera que está finalmente formalizado este régimen de condominio que establece Perú y Bolivia sobre las aguas del lago Titicaca, ¿no? Entre que otras cosas significa que un país no puede hacer uso de las aguas del lago por si acaso sin que el otro le dé el aval, ¿no? Y esto es importante porque ustedes saben, cada vez hay menos agua y cada vez hay más población, más demanda y se necesita agua para usos consultivos como para usos no consultivos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Perú, Tacna depende mucho de la agua que se extrae o se capta de la parte alta, ¿no? Inclusive, no solamente de ese sector, sino de ríos que son afluentes del sistema hídrico del TDPS, como dice acá, ¿no? Del sistema Titicaca, Desaguadero, Popó, Salares, ¿no? Eso es lo que quiere decir el TDPS. Eh, entonces, una hipotética intención del Perú de utilizar las aguas del lago Titicaca para ser trasvasadas y alimentar a Tacna, obviamente tendría que contar con la aquiescencia del gobierno boliviano, cosa que es prácticamente imposible, ¿no? Conseguir. O sea, Tacna va a tener que buscar las soluciones a su problema de escasez de agua, porque ya es una ciudad de más de 300.000 habitantes en este momento, en otro tipo de soluciones, ¿no? Dentro de los ríos que se desplazan o recorren el territorio peruano exclusivamente, ¿no? Y de hecho, se extrae agua del río Maure, río que es un afluente de, ya no del lago en sí, sino del río Desaguadero. El río Maure nace en el altiplano de Tacna y va a desaguar el río Desaguadero ya en Bolivia, ¿no? Entonces, hay ahí una zona en la cual el Perú capta agua para Tacna y bueno, esto siempre es observado por Bolivia, ¿no? Porque no, en realidad lo que no reconoce Bolivia es que ellos hacen el uso exclusivo de todo el agua del río Desaguadero, que es el principal efluente del lago, ¿no? Entonces, estamos en una situación allí en la cual la gestión de los recursos hídricos es uno de los principales problemas en la zona del altiplano, ¿no? Y para eso está creada esta Autoridad Binacional del Lago Titicaca, que tiene su sede en La Paz, en Bolivia, pero que la preside siempre un profesional peruano, ¿no? Eh, claro, es bastante complejo. En este momento se está haciendo un nuevo plan director del uso de los recursos hídricos del sistema TDPS, vuelvo a repetir, Titicaca, Desaguadero, Popo, Salares, ¿no? Con recursos del Fondo Mundial del Ambiente, del GEF, del GEF, ¿no? Por sus siglas en inglés, está financiando este trabajo que va a permitir que el plan
director inicial, aprobado en los años 90, ¿no? Pueda ser actualizado y nos pueda dar pautas sobre cómo gestionar de la mejor manera los recursos hídricos en el sistema hídrico EDPS. Ese es tal vez lo principal en términos de institucionalidad peruano-boliviana en el sector altiplánico. Y lo otro son los comités de frontera creados en el año. Bueno, los comités de frontera han venido funcionando desde los años 70. Lo que pasa es que existía un único comité de frontera para todos los 1062 kilómetros de frontera, de línea limítrofe, perdón, entre Perú y Bolivia. Entonces, en el año 2010, perdón, en el año 2011 se decidió crear dos comités o separarlos. El único comité se convirtió, por un lado, en un comité de frontera altiplánico y en otro por el comité de frontera amazónico, ¿no? Y ya les mencioné al comienzo que las provincias de Sanja y Caravalle de Puno pertenecen o funcionan en el marco del comité de frontera amazónico, ¿no? Fue reglamentado ese comité el 30 de agosto de 2011 y como principal función dentro de la 19 que en ese reglamento se le da, está como principal y primera función promover el contacto, la cooperación y la coordinación entre las comunidades, organizaciones de la sociedad civil y autoridades locales de frontera que viven a uno y otro lado del límite. ¿Para qué? Para dar rápida y eficiente solución a los problemas que se presenten en este ámbito, orientados a mejorar su calidad de vida. El Comité de Frontera Altiplánico, sin embargo, miren ustedes, estamos tan cerca, nos sentimos tan hermanados a nivel de poblaciones, sobre todo fronterizas, ¿no? Pero este comité de frontera prácticamente no ha funcionado, o por lo menos no ha funcionado bien. En 13 años ha tenido dos reuniones, en mayo de 2012 y en abril del año 2018, en donde se han adoptado una serie de acuerdos, pero que también quedan en letra muerta, porque son acuerdos que luego no son ejecutados, no tienen financiamiento, no hay una serie de limitaciones. Entonces, miren la cantidad de temas que involucran los trabajos de este comité de frontera, ¿no? Una comisión de facilitación fronteriza que ve los temas aduaneros, migratorios, fitosanitarios, de policía y de control integrado, ¿no? El control integrado solamente puede funcionar en la línea de frontera, en lo que son los complejos fronterizos, en donde se realizan los controles de entrada y salida de personas, vehículos y mercancías. Y la otra es la Comisión de Infraestructura de Transportes y Normas, en donde se ve el tema de transporte de carga y pasajeros y el tema de los complejos fronterizos. A Bolivia, en el altiplano, no le interesa tener un complejo fronterizo más en el sector, repito, altiplánico. Solo tenemos el de Desaguadero, que ha sido además construido en el territorio peruano y por cuenta del Perú, ¿no? Eventualmente podrán haber otros en la medida en que pues el tráfico, el comercio bilateral y con terceros se dinamice y entonces el complejo de Desaguadero, que es bastante grande, en algún momento puede quedar pequeño, ¿no? Por ejemplo, por la zona de Tacna, una opción es que se vincule Tacna con La Paz a través de la carretera que está prácticamente por ser terminada y se habilite en un punto de frontera que se llama Colpa del lado peruano y Tolacuyo del lado boliviano, y ahí se habilite un centro de atención de frontera, o sea, un CEBAF, ¿no? Que atienda los tráficos que se canalicen por ese sector. Con una carretera que además es pavimentada, en realidad en un vehículo ligero, desde Tacna a La Paz se puede llegar en 3 horas y media. Y falta muy poco para que eso se concrete, ¿no? La otra posibilidad es por el lado norte del lago. Yo no sé si recuerdan ustedes cuando hubo el problema del cierre de frontera que dispuso pues un movimiento
liderado por este señor Adubiri, ¿no? Eso fue el año 2011. Se cerró Desaguadero, bloqueó Desaguadero y sencillamente no hubo posibilidad de mover personas, ni carga, ni mercancías, ¿no es cierto? Vehículos por el sector de Desaguadero, porque es el único paso de frontera que tenemos en el sector altiplánico. Entonces el Perú propuso habilitar otro paso de frontera por el lado norte del lago. Es decir, llegando a Juliaca, que es un nudo vial, una encrucijada vial importante, llegar al altiplano, de ahí seguir hacia Huancané, de Huancané hasta Tilali y completar el tramo faltante para vincularlo con Puerto Costa y por ahí por las poblaciones, digamos, litorales bolivianas, ¿no? Llegar hasta La Paz. La distancia por el lado norte y la distancia por el lado sur, o sea, por Desaguadero, bordeando el lago, es prácticamente la misma, ¿no? O sea que no plantearía ningún tipo de problema si es que esto se habilitaría. Pero Bolivia no ha demostrado mucho interés en que esto se concrete, ¿no? Eh, y también tenemos una tercera comisión, que es la comisión pues, que ve la parte social fundamentalmente, ¿no? De educación, cultura y deportes, de desarrollo económico, de desarrollo en fronteras, de turismo, de asuntos ambientales y de prevención de desastres. Estos acuerdos que se han adoptado en las dos reuniones que han habido en el año 2012 y 2018 solamente, evidentemente se cumplen a medias y en función de las posibilidades, sobre todo presupuestales, ¿no es cierto?, de los organismos de gobierno local y regional. Y por último hay una comisión de gobiernos regionales y locales fronterizos que reúne más bien a las autoridades para que ellos también discutan en una visión mucho más estratégica, ¿no? En qué áreas de cooperación pueden complementarse mejor ambos países, ¿no? Es evidente que la situación de las relaciones con Bolivia no están pasando por su mejor momento, ¿no? Ustedes deben recordar o conocer que el expresidente Evo Morales hace unos pocos años atrás trató de generar unos movimientos políticos aquí en el Perú, ¿no es cierto? El movimiento UNASUR. Esto fue obviamente tomado como una injerencia en política, sí, en temas de la política nacional. El señor Evo Morales fue declarado persona no grata, ¿no? Y toda esta situación, en la medida en que hay un gobierno afín a sus objetivos y a su visión de política internacional, todavía no termina de ser superada, ¿no? Esperamos que pronto esto cambie y se retomen los temas de desarrollo e integración fronteriza con Bolivia de una manera mucho más activa, ¿no? Y sobre todo concretándose. Nosotros en los años de la pandemia, donde el trabajo era virtual, hemos tratado de ver cómo generar un mecanismo que permita que los acuerdos de estas comisiones no se queden en letra muerta, sino que luego pasen a ser evaluados por las cancillerías y vinculados a los ministerios de Economía y Finanzas para que se conviertan en proyectos y en actividades que tengan financiamiento y puedan ser entonces concretados, ¿no? Por ahora, el logro concreto, digamos así, que hay entre Perú y Bolivia es la Autoridad Binacional del Lago Titicaca, de lo cual hemos hablado, y el complejo fronterizo, el CEBAF de Desaguadero, que fue inaugurado en en marzo del año 2018 y construido por parte peruana, ¿no? Entonces, en términos de reciprocidad, el próximo complejo fronterizo, que sospechamos que será el de Colpa, en la frontera altiplánica, pero por el lado de Tacna, tendría que correr por cuenta de Bolivia, ¿no? Ahí se ha hecho una inversión enorme porque el complejo de Desaguadero es muy grande, costó mucho más que 100 millones de soles, ¿no? Para que tengan una idea y administra todo el tráfico que se canaliza desde Bolivia hacia los puertos de Hilo, en términos de exportación, de Hilo y Matarani, o a destinos en los mercados del Perú, ¿no?
Eh, Eso básicamente es lo que queríamos exponer, presentarles. Estamos en una situación, como digo, de de poco desarrollo de actividades con Bolivia, más bien en la parte amazónica. Nuestro amigo Santos Siqueda te va a explicar, sí, un proyecto muy activo y de mucha expectativa para la población y la actividad económica en la frontera amazónica entre nuestros dos países. Con esto me quedo y si hay alguna pregunta por parte de los participantes, con mucho gusto a su disposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Luis Oliveros por esta presentación, por esta ponencia. Igualmente hacemos recordar a nuestros participantes, a los que nos acompañan por la plataforma Zoom y por las redes sociales de la Sociedad Geográfica de Lima, que por favor puedan dejar sus preguntas para que estas puedan ser resueltas ahorita, si es que las escriben, o en todo caso vamos a intentar hacer llegar al doctor Luis Oliveros. Vamos a esperar quizá unos instantes para ver si alguno de nuestros participantes se anima a hacer alguna pregunta, aprovechando que el doctor Luis Oliveros se encuentra aquí. Bueno, eh, Betsabe, sí, verbalmente se puede hacerlo o no. No sí, sé. por supuesto, por favor, adelante. Oye, doctor Oliveros, buenas tardes. Le habla Eduardo Reategui. ¿Cómo le Bueno, va, doctor sí, Artegui? Un gusto como siempre, saludarlo. usted muy didáctico, así que bien entendido todo y sobre todo en tan poco tiempo. Yo le quería preguntar, sobre todo en esa zona que usted ha tocado, el altiplánico, el litio, que se habla mucho y poco se sabe. No sé si en esa área pueden haber algunas vetas que podrían ya estar generando algún tipo de fricción entre intereses bolivianos y peruanos. Gracias por su respuesta. A ver si le entendí bien, es que si hubieran unos elementos de presión, dice usted. No, sí, pues Bueno, lo que pasa que el litio, entiendo yo que se ha detectado más en el lado boliviano que en el peruano, pero no se sabe mucho sobre este tema. No sé si cuando usted ha estado por ahí escuchó algo, porque no vayan a ser que hayan vetas que puedan estar, digamos, en la zona fronteriza. Y pero ya ese es usted sabe que el litio es el metal que se está viendo como ya no el del futuro, sino del presente y que podrían estar generando algún tipo de fricciones en la zona de frontera o no. no, 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 en absoluto, ¿no? O sea, cada país tiene sus reservas comprobadas, en algunos casos de litio, ¿no? Usted sabe que las grandes reservas de litio en nuestro continente están en Argentina, en Bolivia y en Perú. Y Chile también dice que tiene litio, bueno, en buena hora, ¿no? Y el litio se está convirtiendo, pues, en un metal, como usted dice, importante, estratégico, ¿no? Porque si todo, por ejemplo, si el transporte automotor, por ejemplo, que consume gasolina y que genera dióxido de carbono contaminante, que nos ha creado enormes problemas, ¿no es cierto? Con este efecto invernadero, con la acumulación de los gases contaminantes en la alta atmósfera, ¿no es cierto?, que han determinado los aumentos de temperatura sobre el planeta, básicamente se deben al consumo de combustible fósil, ¿no? Es decir, de petróleo, ¿no? Y sus derivados, por supuesto, ¿no? Entonces, el litio es el insumo principal para la fabricación de baterías, ¿no? Y ya estamos viendo cómo en el caso del transporte automotriz se está reemplazando los motores de combustión, ¿no? Por motores eléctricos, o sea, que funcionan a batería. Y estas baterías tienen que ver a litio como su principal componente. Sin embargo, me da la impresión que esto anda a un ritmo demasiado lento, que cada país lo ve a su manera y en función de sus propias políticas. Y en el caso de Bolivia, el problema de Bolivia es uno
que pasa por no confiar en la inversión extranjera. Estoy recordando en este momento, por ejemplo, el tema del hierro del Mutún. Yo estuve trabajando en Bolivia en nuestra embajada durante los años 2011, 2012 y 2013. Y Bolivia por fin se había decidido a explotar el hierro de Mutún, que es la reserva de hierro más grande del mundo, ¿no? Pero que queda en el oriente boliviano. Entonces se conformó un consorcio público-privado, en el cual la parte privada era una empresa hindú y la parte, o india, ¿no? Creo que el hindú es el idioma, y lo nacional es lo indio. Entonces, una empresa de India iba a hacer la explotación, los altos hornos, ¿no? Primero la extracción del hierro, ¿no? La purificación y la fabricación de planchas y de perfiles de hierro por un volumen impresionante de 17 millones de toneladas al año. Y solamente tomando la mitad del yacimiento del mundo, ¿no? Pero el Estado boliviano, como digo, se conformó un consorcio, tenía que proveer el gas para que funcionen los altos hornos y construir la línea férrea que permita extraer el producto final y llevarlo a un punto en el cual este puede embarcarse hacia los grandes mercados. Entonces, la línea férrea que se veía como más importante en ese momento era la que llevara desde el yacimiento, las zonas del yacimiento que están en el oriente boliviano, ¿no? En el departamento de Santa Cruz, hasta Puerto Bush, que es hacia el sur, de manera de que el ferrocarril transportara los productos finales hasta Puerto Bush y luego ahí entraran ya en barcazas y por el sistema de la Cuenca del Plata salieran hacia el Atlántico, ¿no? Hacia los mercados de destino, pero en el frente atlántico. Pero llegó un momento en el cual el gobierno boliviano del señor Evo Morales hicieron una evaluación y decidieron desactivar sencillamente el proyecto, ¿no? Cancelaron, no hicieron ni el ferrocarril, ni hicieron la línea de alimentación de gas que permitiría funcionar a los altos hornos. Y entonces el proyecto se cayó. La empresa india se fue y no hubo más. En el caso del litio, se habla de que Corea estaría muy interesado y estarían en conversaciones, etcétera, con Bolivia para la explotación del litio, pero no tengo ninguna información concreta que nos indique de que el litio está o produciéndose o cercano a ser producido y exportado por parte de Bolivia, ¿no? Esa es la verdad. Le agradezco por tu pregunta. ¿Sabe? ¿Hay tiempo para otra pregunta o no? Este, sí, podemos darnos una pregunta más para después pasar a la exposición del ingeniero y Ya. queda Yoshiko. Por favor. Gracias por la respuesta. Más bien yo diría que ya lustros atrás tuve, si se quiere, la suerte de estar por la zona del Titicaca, viajando por uno y otro sitio, y sobre todo viajé de Puno hasta Desaguadero, que desde mi punto de vista en ese momento era una belleza ver el lago desde la orilla, ¿no? Y perimetreando sobre todo la orilla. Pero ya estando allá en Desaguadero, me pareció, y conversar con una u otra persona, y veía y preguntaba que uno realmente no notaba, si se quiere, desde el punto de vista social, que dónde era Bolivia y dónde era Perú, porque con los años y digamos por la naturaleza misma de sus origen, ya se habían generado una serie, digamos, de mixtura social, voy a llamarlo de alguna manera, y que ya se hace difícil saber dónde comienza uno, dónde comienza el otro, cuáles son los intereses de uno y cuáles son los intereses de otro. Voy a utilizar una palabra, espero que no ofenda, era una especie de endogamia social, en que no sé si eso de alguna manera afecta
el querer hacer algo en uno u otro lado, ¿no? Apreciaré su respuesta y ahí ya me quedo. Gracias. Bueno, le agradezco por la pregunta, ¿no? Pero ya dijimos de que la nación aymara es la que habita todo el sector sur del altiplano peruano. Justamente desde Puno, usted caminó hasta Desaguadero, entonces ha transitado por las comunidades aymaras, ¿no? Y si continúa hacia Bolivia, por el altiplano, también son pueblos aymaras. O sea, es una nación que está fragmentada entre dos estados, ¿no? Pero no desde ahora, sino desde la época de la independencia de nuestras repúblicas, ¿no? Y de ahí, pues, el proyecto que tenía aparentemente el señor Evo Morales, de, no sé, este, hacer un intento de, como de reunificación y de identificación de intereses comunes entre los aymaras de las dos partes, ¿no? Que tienen evidentemente muchos intereses comunes, pero sobre todo aquellos vinculados a actividades ilegales, que son las del contrabando, ¿no? Por ejemplo, y de lo cual hablé en líneas generales en la primera presentación, cuando señalamos cuáles son los factores que establecen eh, lo implícito a la integración fronteriza, que es la cotidianidad de la relación. Ahí todos los días se están trabajando, ¿no? Pasando, por ejemplo, los productos subsidiados que el Estado boliviano ha dispuesto para que se apliquen en Bolivia, que son el combustible, el gas y algunos productos agrícolas que los producen en enormes volúmenes que vienen sobre todo de la zona de Santa Cruz, ¿no? Como son la soya, como es el maíz, como es el arroz, ¿no? Y que se prenden a precios que no son los precios internacionales, ¿no? Sino precios subsidiados. Entonces, todo eso genera un movimiento, un diferencial de precios que estimula un movimiento de contrabando, ¿no? De un país al otro. A pesar de que tenemos una zona libre de comercio, Bolivia podría ser un exportador neto, pues, de estos productos, ¿no? Hacia el Perú. Pero, sin embargo, se utiliza la vía del contrabando porque dentro del territorio boliviano se venden a precios subsidiados, ¿no? No precios subsidiados, sino unos precios por debajo totalmente del precio internacional del producto, ¿no? Esa es una exigencia que el gobierno boliviano les ha impuesto a los grandes productores. Entonces, esa reserva de estos productos que se hace para su comercio dentro del territorio boliviano determina de que una parte importante de estos productos que ya he mencionado terminen en la frontera con el Perú y luego pasen por la vía del contrabando, ¿no? Eso es lo que me podría yo señalar en ese momento. Doc- Pero entonces la identidad, digamos, cultural, eh, las costumbres, la cooperación en materia educativa, de servicios sociales, ¿no? En general, salud, por ejemplo, se da efectivamente de un lado al otro, ¿no? El pueblo peruano que no tiene un centro de salud y el boliviano que está al frente lo tiene, pues sencillamente la población se atiende sin ninguna dificultad, ¿no? Se visten igual, hablan la misma lengua, ¿no? Son vecinos de toda la vida, pertenecen a la misma nación, ¿no? La misma, no solo etnia, sino nación aymara, y en consecuencia son idénticos, como usted dijo, ¿no? No se puede uno dar cuenta, ¿no? Se da cuenta cuando entran los factores de los estados modernos, que es, por ejemplo, la moneda, ¿no? La moneda cambia, ¿no? Y a uno tiene que manejarse, al pasar de desaguadero peruano al boliviano, tiene que manejarse en pesos bolivianos, ¿no? Entonces dice, ah, caramba, estamos en otro país, ¿no? Porque si no, pensaría que sigue en el Perú. Ese es digamos, uno de los factores principales de diferenciación entre uno y otro país, ¿no? En ese sector fronterizo. Doctor Luis Oliveros, tenemos una última pregunta en el chat. Mencionan lo siguiente, dice, ¿se sigue contaminando el lago Titicaca? ¿Hay proyectos que estén subsanando ese problema? Sí, por supuesto que el lago Titicaca se sigue contaminando, porque los gobiernos no hacen mucho
por evitarlo, ¿no? Y las poblaciones también tienen una enorme, sobre todo la campesina, una enorme falta de conciencia ambiental. Pero hay que tener en cuenta también, por otro lado, que la pobreza, ¿no? Obliga, por ejemplo, a muchos campesinos, ¿no? A unos a migrar a otras regiones. Por ejemplo, nosotros sabemos Arequipa, Moquegua, en el sur peruano, están pues un alto porcentaje de la población que ha migrado del altiplano, ¿no? Tanto del sector étnicamente quechua como del sector aymara, ¿no? Este, entonces, la presión demográfica, el crecimiento demográfico, hace que se utilicen tierras para fines agrícolas que no están aptas, ¿no? Que deberían ser tierras de protección, por ejemplo, las de pendiente pronunciada. Y eso genera enormes, una erosión mucho más pronunciada, la colmatación del lecho de los ríos, ¿no? El crecimiento urbano, por otro lado, también es muy grande, mucha población que ya vive en ciudades y en el sectores del sistema hídrico, ¿no? Del TDPS en general y del Titicaca en particular. Y ese problema, digamos, eh, es muy visible en el lado peruano a través de las ciudades de Puno y de Juliaca, que son ciudades, la de Puno está en las orillas del lago y Juliaca pues, está a muy pocos kilómetros del lago. Pero es casi invisible en el lago boliviano porque el Alto de La Paz, la ciudad del Alto, ya no se vincula con La Paz como nombre, está en el departamento de La Paz, pero es una ciudad en donde más bien se han ubicado toda digamos, eh, los talleres, la parte industrial, la metalmecánica, ¿no? Y todos esos desechos, tanto los propiamente urbanos, ¿no? De la población me refiero, como los desechos industriales terminan a través del río Catari, terminan en la bahía de Coana, generando una alta contaminación que básicamente no tiene ningún tratamiento, porque el Alto está a más de 100 kilómetros del lago Titicaca, ¿no? Igual que la ciudad de La Paz. Entonces, yo no veo ni percibo la contaminación, entonces no, sencillamente no se hace gran cosa, ¿no? Por evitarla. Pero los afectados son las poblaciones ribereñas del lago Titicaca, ¿no? Porque, por ejemplo, si se dedican a la pesca, sencillamente ya no hay pesca. El lago está con esas aguas eutroficadas que ya no permiten la vida de los recursos hidrobiológicos, concretamente de los peces, ¿no? Entonces la pesca sencillamente ha desaparecido de esos sectores del lago Titicaca, ¿no? Entonces es muy importante este plan director de la Autoridad Binacional del Lago Titicaca que permita orientar una recuperación ambiental integral, ¿no? Del lago Titicaca y en general de todo el sistema PDPs. Un plan que está todavía desarrollándose y lo que va a seguir, evidentemente, una vez concluidos los trabajos, búsqueda de financiamiento para los proyectos concretos que se identifiquen orientados a salvar la integridad del lago Titicaca, ¿no? Afectado por lo que ya señalé, por agricultura inadecuada, por crecimiento urbano también descontrolado, ¿no? Y por la minería ilegal, que yo creo que esta última es el principal problema que está afectando o está generando una contaminación muy intensa en algunos sectores, no solo del agua, sino de los suelos, ¿no? Tanto en Perú como en Bolivia. Muchísimas gracias, doctor Luis Oliveros, por responder las preguntas de nuestros participantes. Ahora vamos a dar el pase al ingeniero Santos Ikeda Yoshikawa. Muy bien, permítame decirle que yo me retiro, tengo lamentablemente otras actividades que atender y entonces lo dejo o lo dejamos.
con nuestro amigo Santos Siqueda. Muy amables por su atención y hasta la próxima. Muchísimas gracias, doctor Luis Oliveros, por estar presente en esta jornada. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, continuando con el programa del día de hoy, vamos a tener la ponencia del ingeniero Santos Ikeda Yoshikawa. Él es ingeniero químico natural de Puerto Maldonado, graduado en la Universidad Nacional San Antonio de Abate, Cusco, con estudios de especialización en planificación del desarrollo regional, gestión presupuestaria del Estado, formulación, evaluación y administración de proyectos de inversión y finanzas, saneamiento ambiental y gestión de recursos naturales y evaluación de impacto ambiental. Cuenta con una gran experiencia laboral, con más de 10 años en el organismo de desarrollo de Madre de Dios como director general de presupuesto y planificación, en el organismo de desarrollo de Madre de Dios también como gerente general y con más de 27 años dentro del proyecto especial Madre de Dios como jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Además, actualmente está dentro del proyecto especial Madre de Dios como gerente de desarrollo fronterizo y cooperación técnica internacional. Ingeniero Santos Ikeda Yoshikawa, gracias por acompañarnos el día de hoy. Usted tiene la palabra. Ingeniero Santos Ikeda, ¿nos escucha? Sí, sí, bueno, buenas noches. Antes que nada, agradecerle la invitación. Eh, el tema, el tema de la zona amazónica por la frontera Perú-Bolivia es realmente importante, sobre todo tratándose de yo como poblador, ¿no? Nativo de esta zona. Ah, a ver, ¿cómo amplío esto? Ya. Bueno, antes de entrar al tema, yo quisiera algo de historia. Como ustedes saben, Madre de Dios siempre ha estado aislado históricamente hasta 1960, en que el único medio de transporte era el medio fluvial, ¿no? Siguiendo la ruta de Juliaca, Astillero, Puerto Cantamo, y de ahí pequeñas embarcaciones a remo hasta Puerto Maldonado. Ahora, eh, también habrán tenido la oportunidad de escuchar o leer que el proceso de integración fronteriza peruano-boliviano en realidad ha sido muy activo hasta, también hasta 1960, pero a través de embarcaciones ya de mayor calado, con embarcaciones a vapor, esos barcos que tenían sus ruedas a ambos lados, siguiendo la ruta de Puerto Maldonado hasta Riberalta, el departamento de Beni, en la provincia de Bacadíes. Este era el único medio de transporte de carga y pasajeros en esta ruta. Por eso es que aquí en Puerto Maldonado, por ejemplo, o en Riberalta se nota bastante población boliviana y en Riberalta población peruana. Principalmente respecto a carga, estamos hablando de todos los productos de cierto proceso industrial, pero mayormente castaña y caucho y luego chiringa. Y por el otro lado, por la zona norte, eh, el proceso de integración en Madre de Dios con Pando, el departamento de Pando, siguió también un proceso, pero muy, digamos, lento, porque evidentemente no había carretera, había que caminar a caballo, etcétera, pero siempre ha habido ese proceso de integración, ¿no? Entonces, lo que vamos a hablar aquí es de algunos puntos
Yo aquí quiero rescatar un estudio que se hizo hace poco a, a través de una consultora europea contratado por los gobiernos de Perú y Bolivia y que han sido financiados por la CAM. Entonces, no voy a hablar nada del Comité de Frontera o de los mecanismos bilaterales, porque como dijo anteriormente el doctor Oliveros, estos comités en realidad pues no hay nada, no aterrizan en nada concreto, ¿no? Aparte que las reuniones son demasiado esporádicas, ¿no? El último que hubo aquí en Puerto Maldonado fue igual en el 2018. Entonces, entrando de lleno al tema, este plan comprende el departamento de Pando, la parte del departamento de La Par, Apsana Amazónica, una parte de Santa y Carabaya en Puno y en el caso de Maredio, Tagomano y Tambopata. Bueno, acá hay unos datos sociodemográficos y evidentemente el lado peruano, principalmente la ciudad de Puerto Maldonado y las ciudades de Puno, Sandy y Carabaya es la que concentra mayor población, ¿no? ¿Cuál es la principal semejanza que ocurre en este territorio amazónico? Como ustedes saben, Bolivia es el principal productor de castaña, igual que Mar de Dios. Aquí yo quiero detenerme un poquito sobre el tema del cultivo de la castaña, ¿no? Si bien es cierto, es un cultivo amazónico, pero esta planta tropical necesita unos microclimas especiales que hacen de que en cualquier zona, inclusive en Mar de Dios, en la cual pues, el mayor territorio es seca y selva, solo produce en determinados lugares, que comprende desde Puerto Maldonado hasta la ciudad de Alerta. Y de ahí se expande hacia la zona de Bolivia y Brasil, ¿no? Entonces, cuando hablamos de frutos amazónicos, estamos hablando de principalmente, en caso de este territorio amazónico, de castaña, copazú y azaí. Y en el caso del Puno, evidentemente, el café, ¿no? Entonces, como decía, Bolivia es el principal exportador de castaña, tiene un mayor desarrollo, digamos, industrial, ¿no? Pero, como generación de valor agregado es mínimo, ¿no? Porque casi toda la producción de castaña que produce Brasil se exporta tal como es, ¿no? Seco, sin ni otro mayor valor agregado. La otra semejanza tiene que ver con la baja actividad agropecuaria. Es común de la gente en la Amazonía de trabajar la tierra a nivel tradicional, ¿no? De roce, tumba, quema, esperar que llueva y ahí sembrar. Y evidentemente el nivel de rendimiento de los cultivos es bajo, ¿no? Para que tengan una idea, una hectárea bajo estas condiciones de tecnología baja produce, digamos, un rendimiento de 1.200, 1.500 kilos por hectárea. En cambio, aquí Proyecto Especial, desde el año 2000, ha introducido una tecnología media, la cual se trabaja con maquinaria pesada para un poco mecanizar el suelo, ¿no? Entonces, bajo ese sistema, con semilla mejorada, asistencia técnica, estamos logrando rendimientos de hasta 8.000 kilos por hectárea y 2 cosechas al año.
El otro tema común en nuestro territorio es la ganadería intensiva. Mayormente es eh, sobre todo en Mar y Dios, por ejemplo, es la ganadería extensiva, grandes territorios porque dada la calidad de los pastos, hace que cada vez, si quiero tener más ganado, yo tengo que deforestar más. La ganadería intensiva mayormente en Madre de Dios pues no es, y todo es pues, para subsistencia del mercado, ¿no? Bueno, el, el tema social sí es muy preocupante porque hay, en el caso de Madre de Dios, como ustedes saben, Madre de Dios es uno de los departamentos en que el, el proceso migratorio de población altoandina es uno de los más altos. Cuando viene, y eso genera eh, demasiados problemas en educación, en salud, empleo, en ingresos, ¿no? Entonces, la pregunta es cómo contribuir al desarrollo social a través de cadenas de valor, de generación de nuevos emprendimientos, nuevos empleos, capacitación, ¿no? Para la producción de nuevos productos silvestres, turismo, café, etcétera. ¿Qué oportunidades tenemos de cooperación transfronteriza? El gobierno de Pando hace 2 años tomó la iniciativa de construir un complejo fronterizo en Extrema. Una bonita infraestructura que, bueno, está ahí latente, digamos, no hay ninguna noticia de ambos gobiernos de que va a entrar en funcionamiento, pero está ahí este control fronterizo. La idea, hasta donde tenemos conocimiento, es de que ahí funcione el, como control fronterizo de doble cabecera, ¿no? Es decir, que ahí funcionen los dos países. Aquí la preocupación en esta parte es de que necesita infraestructuras adicionales. Hace muchos años, en el lado peruano, Provías se comprometió a asfaltar el tramo de San Lorenzo a Alto Perú. Es un tramo más o menos de 9 kilómetros. Actualmente, este tramo está catalogado, categorizado como ruta nacional a cargo de Provías. Y el tema aquí es de que el mantenimiento de la ruta está horrible. Y hay que tener en cuenta que todos los jueves, más o menos una flota de 14 trailers transportando verduras y frutas, llevan sus productos hacia Alto Perú, hasta la frontera Perú-Bolivia, por Extrema, para ser vendidos en unas pocas horas hacia los bolivianos, la población de Pando, que viene a comprar estos productos. Ahora, hemos recorrido hace poco para diferenciar con nuestros amigos de la ODE de Puerto Maldonado, para constatar cómo es la diferencia entre el lado nuestro de la vía y el lado de Bolivia, es decir, de Extrema hasta Cobija. Y realmente es muy penoso, ¿no? Porque el lado nuestro está pésimo,
En cambio, el lado boliviano si bien es cierto, es una carretera afirmada, pero en buenas condiciones de transitabilidad. Entonces, eso se habla mucho en las reuniones, en los comités, pero no hay, digamos, eh, información que permita que esto va a mejorar, ¿no? Pero al mismo tiempo que hay estas oportunidades, también hay problemas, ¿no? Hay problemas ambientales, como los incendios y la deforestación, la falta de sistemas de gestión de residuos, es muy notable. El tema de la minería ilegal e informal, el tráfico ilegal de animales silvestres, etcétera, ¿no? Y vamos a tratar muy rápidamente de analizar cuáles son las oportunidades, las amenazas respecto a los productos amazónicos, que en este caso estamos hablando de la castaña, ¿no? Como debilidades, como le decía, hay una falta de industrialización, ¿no? Tanto Perú como Bolivia exportan a diversos países del mundo la castaña tal como es, ¿no? Eh, seca, bajo nivel de desarrollo de la cadena de valor, técnicas de recolección artesanales, o sea, habrán escuchado cuál es el proceso de recolección, pues es demasiado artesanal, no hay cadena de frío y evidentemente hay una falta de cooperación transfronteriza. En las amenazas, incremento de una oferta internacional más sofisticada, ¿no? Que eso quizás suena un poquito lejano, y la deforestación, porque los que vivimos en la Amazonía sabemos muy bien que el árbol de la castaña es muy buscado ah, este, por, para ser utilizado en la construcción de las viviendas, ¿no? De los techos. Entonces, a pesar de que hay una ley que prohíbe la tala de árboles, pero ya conocemos cómo funciona el Estado. Bueno, al mismo tiempo están las fortalezas, las oportunidades respecto a este producto. Y en el caso de la piscicultura, cuando hablamos de piscicultura, en el lado peruano, sobre todo María de Dios, aquí el desarrollo de la piscicultura está más avanzada, ¿no? Sobre todo a consecuencia de la contaminación de mercurio de los ríos, producto de la minería. Entonces, se ha emprendido por diversas entidades regionales la promoción de la crianza de la piscicultura, sobre todo de las especies de paco y gamitana. Pero aún así, eh, hay las debilidades propias de la actividad, ¿no? Eh, la, sin embargo, es una oportunidad y que en el lado boliviano se está tratando de transferir esta tecnología con las entidades, sobre todo la gobernación de Pando y de los municipios. Bueno, tenemos el caso del turismo, igual, ¿no? Cuando hablamos de turismo, estamos hablando mayormente en la que tiene mayores oportunidades, evidentemente, es
Puerto Maldonado, María de Dios, por las brillantes oportunidades y de infraestructura que se viene implementando a través del sector privado. En el lado boliviano es mucho menor, ¿no? El caso del café, igual, ¿no? No, en el lado peruano, sobre todo en María de Dios, es muy incipiente, excepto en el caso de Puno. Eh, bueno, este programa que fue elaborado en 2018 construyó una visión, una misión, y el objetivo de este plan es diseñar y poner en marcha líneas de actuación y proyectos bilaterales a partir de una estrategia de integración y cooperación transfronteriza bajo el liderazgo de una gobernanza binacional, ¿no? O sea, cuando hablamos de gobernanza estamos hablando de que debe haber una entidad, una organización que lidere, digamos, el desarrollo de estos programas, ¿no? Y los programas de integración, estamos hablando de un programa de impulso económico con base territorial que comprende un conjunto de proyectos binacionales, un programa social, un programa de desarrollo e innovación tecnológica y un programa ambiental. Y cuando hablamos de programa de impulso económico con base territorial, estamos hablando de la explotación de productos no maderables, principalmente el caso de la castaña, a efectos de que este producto de exportación tenga un mayor pues, valor agregado, ¿no? Y no sea exportado tal como está. A pesar de que los países optan pues por comprarlo así, ¿no? Eh, el otro es el tema de la agricultura y ganadería, ¿no? Pues, si bien es cierto, pues, cuando señalábamos, en el caso de la agricultura hay un mayor desarrollo, digamos, de tecnología media del lado peruano, pero en el caso de la ganadería, si bien es cierto, es de tipo familiar, este, en el lado boliviano la ganadería es mucho mayor, es, digamos, el doble del desarrollo ganadero respecto al lado peruano. Y bueno, el otro tema, otro proyecto tiene que ver con pesca y piscicultura. En el caso de, de ambos territorios, ¿no? El programa social, igual, la idea aquí es de que las mujeres, las campesinas, puedan tener, digamos, mayores oportunidades de empleo. Un programa ambiental, evidentemente, que en el caso de estos dos territorios es digamos, muy grave, ¿no? A pesar de contarse con las normas, las entidades que supervisan, pero lamentablemente, pues esto es difícil de cumplir, ¿no? Finalmente, el programa de desarrollo tecnológico que tiene que ver con el acceso, principalmente el acceso de energía. En el lado peruano, eh, eh, ya está, digamos, interconectado desde Sancabán, Puerto Maldonado, Iberia y Ñapari. Y a través del Ministerio de Energía y Minas se viene trabajando el acceso a energía rural, ¿no? En cambio, en el lado boliviano, ahí, digamos, hay esa déficit de acceso. Pues sí, había
algunas propuestas del Comité de Frontera de intercambio energético a efectos de que el Perú pueda, a través de el sistema interconectado, pueda vender, digamos, energía al lado boliviano, ¿no? Pero eso simplemente se quedó en noticia, ¿no? Y como les decía, un, un punto importante digamos, en desarrollar una propuesta de este tipo, de desarrollar proyectos de carácter bilateral, tiene que pasar por un modelo político, una organización que permita el desarrollo de esta, ¿no? Puede ser, digamos, una secretaría o una unidad técnica. Así como hubo en el año 93, cuando OEA financió ese proyecto del programa de desarrollo peruano-boliviano, que la unidad técnica, por ejemplo, el lado peruano estaba a cargo del Instituto Nacional de Desarrollo. Y en el lado boliviano otra entidad similar, y en ambos territorios donde se iban a ejecutar los proyectos, unidades operativas. En ese tiempo, en ese plan del año 93, la unidad operativa estaba a cargo del proyecto especial María de Dios, ¿no? Y entonces aquí, para finalizar, no extenderme más, eh, a tenemos las principales conclusiones. La primera, población estudiada, suma alrededor de 150.000, tiene un perfil joven. Sin embargo, hay un alto grado de asimetría. El 85% de población reside en Perú, no, la innovación de complejos productivos, etc. Entonces, eh, se requiere el impulso de un proceso de industrialización a través de la promoción de políticas de innovación. El, el procesamiento de los frutos amazónicos es muy limitado. El turismo y la piscicultura pueden participar en el liderazgo del crecimiento económico. Es necesario mejorar la infraestructura de comunicaciones, sobre todo por el tema de la carretera. La franja fronteriza presenta retos comunes en materia medioambiental que reclaman el desarrollo de políticas binacionales con las que se comprometan los complejos productivos. Bueno, eso sería todo. Gracias por su atención. Como les decía, este es una iniciativa de una propuesta generada desde ambos gobiernos, Perú y Bolivia, para desarrollar esta parte amazónica no estamos inventando la pólvora, simplemente estamos hablando de propuestas que están ahí latentes y que son, evidentemente, es una oportunidad y es un desafío para nuestros países. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Santos Ikeda. Y como parte del desarrollo del programa, aquí tenemos una pregunta de nuestros participantes, la cual menciona así. Pregunta, ingeniero Ikeda, ¿cuál es el valor agregado del intercambio comercial entre MDD y Pando en comparación al intercambio que se pueda dar entre el MDD y Assis Brasil, teniendo en cuenta que Ñapari tiene mucha influencia brasileña? Bueno, el intercambio comercial en realidad es mínimo, ¿no? Es prácticamente inexistente entre María de Dios y Pando. Al extremo que, como les decía, eh, el- el los productos peruanos, más o menos, si hablamos de valor, estamos hablando de unos $150.000 semanales que son comercializados de productos peruanos hacia Pando, ¿no?
pero son productos a consecuencia de que a través de la carretera interoceánica, como les decía, como les comentaba, comerciantes de Puno, de Cusco, de Arequipa, llevan sus productos hacia la frontera, hacia Alto Perú, que es la frontera Perú-Bolivia, y son comercializados, ¿no? Rápidamente. Y los bolivianos lo que vienen es con sus camiones a comprar, y no, ellos no traen nada, ¿no? En el caso de Perú-Brasil, la situación es al revés, ¿no? Eh, Diariamente hay un intercambio comercial significativo de productos de toda naturaleza, mayormente productos hacia la minería, maíz, y en el caso de Perú hacia Brasil, estamos hablando de productos tipo piedra, estamos hablando de fierro, estamos hablando de cemento. Esos son digamos, los productos de intercambio comercial entre esos dos países. Muchísimas gracias. También dejamos abierta la sala, el micro, para cualquier persona que quiera realizar alguna pregunta Sí, final. puedo, Sí, por favor. ya, ingeniero Santos Siqueda, gracias por su exposición muy clara, por cierto. Fíjese, si bien es cierto lo que yo le voy a, no necesariamente a preguntar, es que lo que siempre he estado viendo yo a través del tiempo de por qué no se le da mayor uso o no se hacen trabajos relacionados con el fin de poner en valor al, al istmo de Fiscarral, que si bien es cierto, no necesariamente está relacionada con el tema que estamos viendo ahorita, pero no deja de ser algo que de repente podría interesar, digamos, a la comunidad económica de Puerto Maldonado en general y a la nación también, porque usted sabe más que yo que eso les conecta con la cuenca baja, si se quiere, del Ucayali a partir de Atalaya, ¿no? En su confluencia con el Urubamba. No sé si ese tema, digamos, genera interés dentro de la comunidad que está usted o de repente hay aspectos que yo no conozco que le rogaría que me ilustre. Desde ya, gracias. Sí, muchas gracias por la pregunta. Mire, antiguamente, como usted sabe, el transporte del principal producto, acá del boom del caucho, todo se realizaba a través del río, ¿no? Hasta que una el, nuestro famoso Carlos Fiscarral, recorriendo como explorador el Ucayali, encuentra, digamos, esa ruta. Precisamente, señor Reti, precisamente a través de ese medio, de esos cuantos kilómetros que separa ambas cuencas, fueron, digamos, desplazados, transportados esas grandes embarcaciones, ¿no? Que le estaba hablando, de embarcaciones que hacían la ruta de Puerto Maldonado a Riberalta, embarcaciones de regular calado, ¿no? Pero a raíz de que hay una empresa, en la zona de Puno había una empresa americana que se llamaba la Inca Mining Company, que cuando se entera de que en el Mar de Dios y toda esta zona amazónica es- estaba funcionando o dándose el caucho, es que ellos crean una empresa cauchera que se llamaba la Inca Rubber Company, ¿no? Ellos deciden construir una carretera desde Tirapata a Candamo, porque hasta esa zona había, sí, digamos, cierta fluidez
un tramo ferrocarril y otro tramo en carro. Y entonces, y para eso justamente contratan extranjeros, entre ellos que traen 500 japoneses para construir esa ruta. Entonces, a raíz de que ya esta empresa americana empieza, digamos, a construir ya empezando el flujo de carga y pasajeros, como mencionaba al inicio del siglo XX, toda la carga de pasajeros y de carga y pasajeros era a través de esta ruta, siguiendo la ruta de Candamo, Puerto Maldonado y luego hacia Riberalta. Entonces, este istmo de Fiscarral quedó al olvido y ya nunca más ya se mencionó. Pero, pero en el año 93, sí, dentro de los proyectos binacionales del programa peruano-boliviano, estaba el proyecto denominado Mejoramiento de las condiciones de navegabilidad entre Puerto Maldonado y Riberalta, ¿no? Porque como usted sabe, hasta a raíz sobre todo de la minería y la colmatación del curso del río Mare de Dios y del Beni, pues ya prácticamente es imposible que embarcaciones grandes ya puedan circular. Pero en el caso de lo que usted me pregunta, nunca más se ha mencionado, digamos, esta zona, ¿no? Bueno, qué Muchísimas pena. gracias. Aquí hay otra pregunta. La pregunta dice así: ¿cuál es el papel del gobierno central y regional en el desarrollo de la piscicultura con especies nativas? Bueno, a nivel de gobierno nacional, precisamente la Cancillería peruana está jugando un rol muy importante. Y agradecer públicamente a nuestro amigo Javier Locio, quien en alianza, digamos, con el gobierno regional y el proyecto especial Mare de Dios, estamos desarrollando un proyecto denominado de fortalecimiento de, de capacidades de las comunidades nativas amazónicas. Estamos hablando de la comunidad nativa de Bélgica, que es frontera Perú-Brasil. Entonces, principal, digamos, actividad que se ejecuta en este proyecto vía gobierno nacional, regional, es la piscicultura, ¿no? Es un proyecto muy, muy interesante. Y a nivel de gobierno regional, como le mencionaba, nosotros desde el año 2000 venimos impulsando y hemos construido una cantidad muy significativa de piscigranjas. De piscigranjas, como usted sabe, mayormente es en la zona de Tahuamano, porque esa zona es un poco accidentada que permite la construcción utilizando un poco de maquinaria pesada para represar, digamos, ciertos tramos, ciertas zonas, para allí que se empose el agua de lluvia y ahí es donde funcionan las especies pues, tropicales de Paco y Gamitana, que tienen un amplio mercado regional, inclusive se está enviando a las ciudades de Cusco, Arequipa, ¿no? Entonces, es una actividad que precisamente lo ha recogido este plan binacional que tiene una brillante oportunidad y desarrollo en este cultivo nativo, ¿no?
Muchísimas gracias, ingeniero Santos, y queda por la respuesta. No sé si hay alguna respuesta o intervención final. Bueno, ya para cerrar la sesión del día de hoy, agradecemos al magíster Javier Locio, Catalina Goitovska, a la presidenta de la y a nuestros ponentes el día de hoy, al doctor Luis Oliveros, al ingeniero Santos Siqueda por habernos acompañado en esta jornada. Le recalcamos a nuestros participantes seguirnos en nuestras jornadas, inscribirse por nuestra web para seguir asistiendo y tener acceso a la información que se está brindando en este ciclo de actualización 2024. Muchísimas gracias. Con, con esto concluimos la jornada del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias también. Buenas noches.